Vamos a comenzar. Muy buenas noches, Magíster Jacqueline Otiniano. Aquí estamos presentes los maestrandos, quien le habla Elizabeth Alca y mi compañero el psicólogo Carlos Quiroz. Y primeramente agradecerle a usted por permitirnos conceder la entrevista. Muy agradecida de antemano y un placer de volver a verla después de tanto tiempo, ¿no? Han pasado tantos años. Y es un gusto, es un placer de poder encontrarla, podernos encontrar y nuevamente agradecerle bastante por la entrevista. En realidad la agradecida soy yo, porque con esto me están mostrando confianza, consideración, y esos valores no se encuentran así nada más entre los seres humanos. Así que muchísimas gracias. Aquí estoy a vuestra disposición. Espero que lo que sea que se dé en este encuentro o en este reencuentro sea para el bien mayor de ustedes en primera instancia, ¿no? Para el logro de sus fines, de sus propósitos, para los más altos propósitos, espero así sea, y para el bien mayor de todos los involucrados. Así que adelante. Sí. Muchas gracias, maestra, ¿no? Por sus palabras, por su tiempo, por su desprendimiento en su tiempo y en sus conocimientos que tiene hacia nosotros. Muy agradecido y un placer en conocerlo. Iniciando esta entrevista, maestra, dentro del tópico que vamos a desarrollar es de la globalización. Es el primer tópico que, ¿no? Dentro del desarrollo de las universidades, en su experiencia, ¿qué estrategias han implementado y cómo lo han instrumentalizado en la universidad donde usted ha venido trabajando, en las universidades donde usted ha trabajado, maestra? ¿Y en qué ámbitos y cómo estas han favorecido la internacionalización? Porque actualmente hablar de globalización implica hablar de internacionalización. Entonces, nos interesa mucho saber las estrategias, ¿no? De implementación. A ver, primero quiero decirles que probablemente mis respuestas rompan los paradigmas que ustedes tienen como modelos, ¿ah? Siempre he sido muy disruptiva en verdad, ¿no? Eh, y de alguna manera yo siento ahora en retrospectiva, cuando veo hacia atrás, ¿no? Que de alguna manera me ha adelantado a, a diríamos, a lo que ustedes dicen tendencias educativas, de alguna manera casi una generación, mira, porque hace 30 años, más o menos, efectivamente, miren, ya van a ser 32 años, ¿no? Y yo empecé en la docencia y, y hace 33 años, esto de la globalización, de la internacionalización, ¿no? La planteé en la universidad donde me inicié de una manera que rompía los paradigmas de ese entonces, ¿no? Y les voy a contar con un ejemplo para que ustedes mismos pongan los nombres a esas estrategias y a las tácticas y a las técnicas y a los procesos y a todo lo que corresponde. Cuando empecé a dictar por primera vez en mi vida, lo hice en la Facultad de Educación perdón, de Educación no, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero sí me basé mucho en el apoyo de la Facultad de Educación, ¿no? En ese entonces el doctor Jorge Capella Rieire, ¿no? Que fue 2 veces decano de la Facultad de Educación en la Católica. Yo siempre leía su, digamos, sus libros, ¿no? Y, y en esos libros, o sea, sobre todo en los de tecnología educativa, que no se hablaba todavía de globalización ni de muchas cosas estas, ¿no?
ya se veía venir que las tecnologías educativas, ¿no? Tenían que ser de alguna manera integrando, ¿no? A todos los países en una educación donde se armonice la, los procesos económicos, ¿no? Los procesos tecnológicos, los procesos sociales, culturales, ¿no? En, entre todos los países del, no solamente del continente, sino del mundo, ¿no? Y lejos, mira, lejos de darse eso, ¿no? ¿Qué veía yo venir? Veía venir una desintegración y una desarmonización de los países, ¿no? Más diferenciación, ¿no? Que tú eres chileno, que tú eres colombiano, que tú eres venezolano, que tú eres canadiense, que tú eres, ¿no? Y lo que necesitamos es tomar conciencia de que somos uno, ¿no? En donde tu hogar es mi hogar, porque cuando se habla de globalización e internacionalización es abrir nuestras puertas, es abrir nuestras aulas, es abrir nuestra cultura, es abrir nuestros corazones, ¿no? A ese eh, colega, a ese compañero que va a venir de otro país, para que así cuando nosotros nos vayamos a ese otro país, sea nuestra casa. O sea, tu hogar es mi hogar, en ese mix, ¿no? Y en ese vínculo, ¿no? ¿Y por qué te menciono esto de la experiencia de la Facultad de Derecho, ¿no? Porque este curso que dicté ahí por primera vez, mira, ¿no? Es toda una historia que amerita otra reunión, pero ya más coloquial. Es un curso que se llamaba Gestión Empresarial y era un curso electivo para el último ciclo de los alumnos de Derecho. O sea, ellos sabían mucho de Derecho, pero en el tema de, diríamos, de gestión de negocios, ¿no? Ahí iban a obtener información. Entonces, me acuerdo que cuando presenté mi propuesta de sílabo, ¿no? El decano hizo la observación de decirme que por qué yo incorporaba el enfoque sistémico de entender a la gestión. Y ustedes saben que el enfoque sistémico es justamente el enfoque de ver al mundo de manera global, de manera holística, ¿no? La teoría de sistemas se basa en el holismo, en el holos, ¿no? Qué es el holos? El todo. Y el todo desde ese enfoque, con todas las, diríamos, los atributos y características de una raíz biológica, que es prácticamente ver la vida desde un todo. No podemos ver al ser humano, pero lamentablemente se hace, ¿no? Allá, tú eres especialista en riñón nefrólogo, o tú eres especialista en corazón cardiólogo, tú eres especialista en X y Z y cada uno tiene su nombre, ¿no? Y supuestamente globalización no es dividir en partes, ¿no? Sino es integrar, ¿no? Integrar. Entonces yo pienso que una estrategia básica para la globalización es que todos, sobre todo los que están muy comprometidos con el tema de educación, sí o sí toquen el enfoque de sistemas como un todo, ¿no? Como un holos, donde se vea una equifinalidad, ¿no? Se vea la homeostasis, se vea esa entropía, pero no la entropía del caos, sino la entropía negativa que nos lleve a organizarnos, ¿no? A mimetizarnos, a hacer una homeostasis. En fin, mira, yo diría, esa es la filosofía que recomiendo. Para esto, mira, ese año que yo enseñé, en ese entonces el presidente Fujimori disolvió el Congreso. Ya te imaginarás lo que significó eso para los, ¿no? Muchos abogados que en su proyecto de vida
tenían ser congresista como propósito, como meta, ¿no? Me acuerdo cuando después de eso regresamos a clase, todos estaban alterados, todos estaban, ya te imaginas el tema que hubo, ¿no? Lo primero que les dije es, señores, si ustedes no aprovechan esta gran oportunidad, ellos lo veían crisis, crisis, decían, no, es la oportunidad de que ustedes salgan al mundo. Ustedes son unas personas tan valiosas que si se meten de congresistas, el Perú pierde. Ustedes tienen capacidad para especializarse en finanzas empresariales, ¿no? O en marketing o en logística desde su base, el derecho, ¿no? Dedíquense a la empresa, ¿no? Ya que estoy en el curso de gestión empresarial, ¿no? Y salgan al mundo, hagan un intercambio, una internacionalización. Mira, de los muchos alumnos, más del 50% presentaron su carta. Las universidades me respondieron todas agradeciendo no solo la calidad profesional, sino calidad personal de los alumnos que habíamos enviado desde la universidad, desde esa facultad, ¿no? Porque eso es globalización, ¿no? Eso es internacionalización. Que tú seas un embajador en el mundo, ¿no? No solamente de tu cultura, de tus conocimientos, sino de tus valores. Entonces, el día que nosotros veamos así la globalización, nuestro mundo será en base a respeto, a empatía, ¿no? Y a todas esas características y atributos que deberíamos de tener y no generar diferenciación, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva de ver este tema, ¿no? De repente muy diferente a como ustedes pensaban plantearlo, pero les dejo esta propuesta, ¿no? Yo, Enfoque. ujú. Permítame, maestra, sí, sí, yo comparto con usted ese carácter sistémico, ¿no? Que usted nos está hablando, porque en el carácter dual de la internacionalización, pues hay dos puntos de vista, el interno y el externo. Entonces, en el interno, en el cual usted está hablando, en esta, yo digo, en este que usted lo definió, abrir puertas, sí, yo creo que es importante el abrir puertas, como usted con el ejemplo nos está predicando, usted no está abriendo, ¿cómo se llama? Puertas, nos ha abierto este escenario en el cual de aprendizaje para nosotros, ¿no? Y de reconocimiento por su experiencia, por su labor y por todo lo que viene desarrollando. Entonces, mi pregunta que va unada a esto, entonces, esa cultura institucional que las universidades deben de desarrollar estaría enmarcado en lo que usted ha definido correctamente para mí, el abrir puertas, porque el abrir puertas es entrada y salida, es el de recepción y también el de salida, y en donde nosotros vamos a ser embajadores, como usted dijo, pues no solo pues de esas competencias en términos de conocimiento, sino esas competencias en términos de valores. Y eso es lo que doy un poco, estoy comprendiendo y un poco diría que en ese desarrollo de esa cultura institucional sería el abrir puertas, ¿no, maestra? Ahí va Así mi es. pregunta. Mira qué bien observo que ustedes conocen el enfoque sistémico y efectivamente, ¿no? Este enfoque de sistemas nos permite ver un suprasistema y los subsistemas, ¿no? Y dentro de estos subsistemas, ¿no? Uno de los elementos que para mí es crucial en toda organización ese, es ese subsistema que justamente ve al ser humano, ¿no? Más allá de su sistema tecnológico, administrativo y todo, es el ser humano. Y cuando se habla de globalización, ¿no? Mira, ya con la tecnología todo está de alguna manera eh, ¿cómo te puedo decir? Equiparado, ¿no? Porque la tecnología es una en el mundo entero. Pero en el tema del ser humano hay mucha diferenciación, ¿no? Y si tú bien lo has mencionado, una especie de dualidades, ¿no? La dualidad ya debe desaparecer porque la dualidad debe ser integrada. Siempre, siempre las dos caras de una moneda resultan siendo la misma moneda, ¿no? Y en el tema
de internacionalización y globalización. Cuando nosotros, por ejemplo, en la última universidad donde estuve de decana, que justamente ahí conocí a Elizabeth, ¿no? Eh, no habían hecho nunca antes internacionalización, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer, hicimos convenios, conexiones con universidades, no solamente integramos alumnos, que es lo normal, no, invitamos a padres de familia, invitamos a personal administrativo, ¿no? Personal docente, lógicamente, ¿no? Y fuimos todo un grupo que lo que se vio fue una familia peruana en otras, en otras, en otros contextos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta, ¿no? Que la universidad no es solamente eh, conocimiento, sino es compartir nuestra sabiduría. Y el Perú tiene una sabiduría milenaria, ¿no? Milenaria. Uno de los países que elegimos, por ejemplo, fue México, muy similar a nuestro Perú, ¿no? Y prácticamente nos dimos cuenta que éramos hermanos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer de visitar al Tecnológico de Monterrey, el TEC, ¿no? Y nos recibieron allá en Nueva León, ¿no? Donde estuvimos, y de verdad que dejamos la mejor impresión de nuestro Perú. Por eso digo, nosotros tenemos que ser embajadores, no solamente pensar en términos de estructuras y de mallas, sino de vivencias, ¿no? De vivencias donde se saca el factor común denominador y se comparte, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es eh, una oportunidad de empezar a ver ustedes educadores, ¿no? Cómo se prioriza el tema o el meollo de la importancia en el ser humano y en sus relaciones humanas, ¿no? Porque irte tú nada más y te puedes ir, mira, bueno, los jóvenes, ¿no? Aprovecharon en viajar unos con el papá, otros con la mamá, o sea, realmente fue una experiencia maravillosa. El padre se quedó admirado y dijo, no me imaginé nunca compartir en el mismo salón de clases, ¿no? Con mi hijo enseñanzas que son enseñanzas de la vida. Eso es lo importante. Gracias, maestro. Mi compañera va a pasar a la segunda pregunta. Gracias. Como parte de la segunda pregunta, eh, si se incorpora un programa de responsabilidad social universitaria en las diferentes universidades, ¿de qué forma se puede evaluar el éxito del mismo? Ya. Eh, Mira, y aquí también vamos a romper paradigmas, ¿ah? Si tú escribes la palabra responsabilidad, y te invito a que lo escribas, ¿ah? Escribe responsabilidad social universitaria, por favor escríbela, ¿no? ¿De qué te das cuenta? Mira, ¿de qué te das cuenta cuando escribes? Yo también la voy a escribir, ¿no? Responsabilidad social universitaria. ¿De qué te das cuenta? Y te invito a que vuelvas a hacer tu pregunta, Elizabeth, para que ya habiendo escrito responsabilidad social universitaria, te escuches nuevamente la pregunta y pongas atención a la respuesta que te voy que va a fluir, que va a fluir a lo que tú me haces. Vuelve a preguntar. Señala, si se incorpora un programa de responsabilidad social universitaria en las universidades, ¿de qué forma se puede evaluar el éxito del mismo y qué planes se incluirían para dicho programa? Ya. Mira, y te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta, que una de las metodologías que siempre he puesto en práctica desde mi primera oportunidad de dictar clase, y por ahí abrí un PPT, ¿no?
de cómo es mi primera clase, que de repente se las comparto. Eh, Siempre en mi sílabus yo ponía, ¿no? Que el objetivo, el propósito, la competencia, de alguna manera, era aprender a desaprender. Muchas veces me corrigieron, ¿no? Las personas que revisaban mi sílabus antes de presentarlo, ¿no? Inclusive una vez presentado a los mismos alumnos, profesora, creo que acá hay un error. Está aprender a desaprender, ¿no? Y en realidad debería ser aprender a aprender. Y yo les decía que no había ningún error, porque efectivamente lo que yo buscaba en ellos, ¿no? Es que desaprendan, ¿no? Desaprendan sobre todo esos, esos hábitos que no les habían funcionado nunca y que por eso de repente todavía no estaban en ese gran éxito que ellos esperaban, ¿no? Y mira tú por qué traigo a colación esto con esta pregunta frente a este tema responsabilidad social universitaria, ¿no? Porque si yo te pido que me definas la palabra responsabilidad, solamente leyéndola de lo que has escrito, en base a lo que tú has escrito, ¿cómo definirías la palabra responsabilidad? Bueno, el que al decir pues la palabra responsabilidad, justamente el de poner mayor énfasis, darle, ser muy, de repente, llevarse con esa forma de cómo poder trabajar las cosas, el de hacer bien las cosas, y en este caso en el campo universitario, pues de gestionar las diferentes cosas que llevamos ahí de la mejor forma para el beneficio no solamente del estudiante, sino también de la misma universidad. Mira, siempre he buscado que los alumnos saquen sus propias teorías, sus propios conceptos, sus propios conocimientos, sus propias búsquedas, ¿no? Que saquen su propia definición, ¿no? Y mira, acá hay tres conceptos: responsabilidad, social y universidad. Y solamente en la primera palabra, mira, si tú la escribes así en grande, ¿no? En mayúsculas, te pido que incorpores una letra, a ver, responsabilidad. Ya, tienes escrito. Ya. Te pido que incorpores una letra que, si bien es cierto, esa letra es muda, no es ciega. Si te digo que incorpores una letra que, si bien es cierto, es muda, pero no es ciega, ¿a qué letra me estoy refiriendo? ¿La conoces dentro de nuestro abecedario? ¿Cuál es la letra que... En este caso la H, Perfecto, la H. ¿Dónde incorporarías tú la H en esta palabra responsabilidad para que ahí nada más, mira, ya tengas la primera respuesta de lo que se necesita para una responsabilidad social universitaria? ¿Dónde incorporarías esta H? entre la S y la A, porque va por la Muy bien, muy bien. Y mira entonces cómo se define responsabilidad: como la habilidad, como la competencia, como el talento, como el atributo, como la capacidad o como quieras tú llamarlo, que tú como ser humano tienes para responder a lo que sea que la vida te presente en su camino. Si asumes de esa manera responsabilidad, mira lo que estás asumiendo. No solamente un compromiso, no solamente un enfoque, no solamente todo lo que implica eh, eh, esto de sacar de ti, ¿no? Lo mejor para que ya no tengas, para que no digas no puedo, ¿no? Para que no te pongas
trabas, para que no te pongas obstáculos, porque de hecho, si la vida nos pone algo, es porque, en nuestro camino es porque estamos, o sea, nos toca de alguna manera resolver. Nunca la vida nos da algo que no nos corresponda para nuestro aprendizaje y bien mayor. Y si esto se da en lo social, ¿no? Si esto se da en lo social, y mira, la palabra social tiene su origen en la sociología, ¿sí o no? La sociología, ¿qué es? El estudio de la vida social, ¿no? ¿Qué estudia en la vida social? Estudia el fenómeno social. Y el fenómeno social nos dice que tú y yo somos uno, pero no lo vemos como uno. Nos desintegramos, ¿no? Y si bien es cierto, el ser humano por naturaleza es social, ¿no? Lejos de vivir integrados, nos vivimos peleando en desacuerdos, en conflictos, en desavenencias, en diferenciaciones, y adiós, adiós la, la causa social, ¿no? Nuestras habilidades y nuestros talentos deben responder a estas exigencias sociales, a estas exigencias donde yo soy tú y tú eres yo. Si yo soy tú y tú eres yo, ¿no? Realmente las necesidades las conocemos, pero como no actuamos empáticamente, ¿no? Entonces nos, tomando la palabra de Carlos, entramos en esa dualidad, ¿no? Donde siempre tiene que haber un más y un menos, un, y un margen de separatividad, ¿no? Cuando esas habilidades humanas nos hagan verdaderamente asumir la responsabilidad de que yo soy tú y tú eres yo, es donde podemos hablar de un universo. ¿Qué es un universo? Es uno, pero verdaderamente somos un universo, y eso está vinculado con el tema de globalización, miren, ¿no? Enfoque sistémico, holístico, no tenemos la conciencia del uno. Y mira que una de las tendencias que ahora por aquí justamente está, una de las tendencias que se está de alguna manera implementando, ¿no? En en la educación, es hablar del metaverso, ¿no? No sé si le habrán escuchado. Saben ustedes que la raíz meta significa más allá de, ¿no? Y verso viene del universo, o sea, empezar a ver más allá de nuestro metro cuadrado, de nuestro universo, de nuestro planeta Tierra, ¿no? Pero estamos muy lejos todavía ni siquiera, ni siquiera tenemos la identidad planetaria, ¿no? Mucho menos vamos a aceptar que hay otros universos de universos de universos. Y es más, cuando se habla de este concepto metaverso, se está hablando más bien de realidades, ¿no? Que igual nos circunscriben a este mundo, ¿no? Una realidad virtual o una realidad aumentada, pero no, cuando se habla verdaderamente de metaverso, de universo, nos tiene que hacer ver, mira, que somos un polvo de la nada y nosotros nos creemos los más grandes del universo, ¿no? Y verdaderamente somos polvo de la nada. Tener ese concepto en esta nueva era de la educación es trabajar mucho nuestra autoestima, pero desde una perspectiva totalmente sincera y sencilla, no desde nuestro ego. Y tú, Carlos, como psicólogo que eres, mira, eh, debes, ojalá, si que me das la razón en buena hora, sino también. Yo en los cursos de psicología que he seguido, me acuerdo que lo primero que me enseñaban era esa figurita, ¿no?
donde veías tú no sé si el gatito o el tigre, ¿no? Te decía, ¿qué ves, no? Y tú eres un gatito, pero te veías, soy un león, ¿no? Ujú. Y eso ya era ver una realidad falsa, porque yo, si soy gatito, yo no me puedo ver un tigre ni un león. Tengo que aceptarme que soy un gatito o una gatita, pero siempre nos han hecho ver o hacernos ver lo que no somos. Entonces, y para ver lo que verdaderamente somos, mira, más que estos dos ojos físicos humanos muy limitados, yo siempre digo, se necesita más bien cerrar los ojos para poder vernos hacia adentro. Y de repente esto yo estoy muy influenciada por mi curso, que es uno de mis preferidos, que es justamente comportamiento organizacional, ¿no? Que tiene mucho que ver con psicología, ¿no? Pero siempre lo he manejado desde una perspectiva más bien de gestión y como administradora que soy, ¿no? Pero entonces, mira, regresando a la pregunta de responsabilidad social universitaria, ¿no? Y sobre todo, cómo evaluar el éxito y qué planes de acción. Justamente, eh, bueno, en las dos universidades donde tuve la oportunidad de ser decana, una de las cosas que más incentivé fue el tema de responsabilidad social universitaria y medio ambiente, porque mi vara del emperador con la que siempre hice cuestión fue incorporar lo que es una conciencia de amor a la madre tierra, de respeto, ¿no? Y ahora estamos viéndola, que los recursos que se nos dieron para ser administrados, ahora que se están, mm, que estamos viendo que están diezmándose, ¿no? Ya viene el gran problema, ¿no? Entonces ahí es cuando más se hace presente que saquemos a la luz nuestras habilidades para responder, ¿no? De manera social desde la universidad, ¿no? Desde una manera metaversa de ver el mundo y los mundos que nos circundan, ¿no? Con verdaderamente compromiso, con compromiso, con compromiso, con compromiso. Yo diría una de las mayores cosas que simplemente tienes que tener es, me comprometo con esta habilidad, con este valor, ¿no? Con esta virtud, para hacer este trabajo, este mérito y asumiendo este compromiso. Pero es que en realidad responsabilidad está muy vinculada con compromiso y sobre todo con toma de decisiones. Porque cuando uno asume una responsabilidad, estás asumiendo la decisión buena o mala que has tomado. Como yo decía, mira, tú puedes hacer lo que quieras, tomar la decisión que quieras, pero asume la responsabilidad con compromiso de eso que estás eligiendo, ¿no? Tú puedes embarazar a los jóvenes, les decía, ¿no? Tú puedes embarazar a tu novio, pero asumes la responsabilidad de lo que eso significa. Tienes el compromiso después de asumir eso. Entonces, nuevamente, regreso a la importancia de que quien hace, quien crea, quien provoca todos los resultados en esta vida, eres tú, soy yo, es el ser humano. El único que puede tomar la responsabilidad ante la sociedad para, desde un universo, es decir, desde la universidad que se nos da supuestamente todos los conceptos y conocimientos para ponerlos en práctica, se está poniendo énfasis en el ser humano, porque ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ceder la responsabilidad a esta tecnología virtual, digital. Vamos a decir, no, la máquina es la culpable, nosotros lo hemos creado, lo hemos provocado y lo hemos permitido. ¿Hasta qué punto eso acontece? Veamos los resultados, ¿no?
Y los resultados, que finalmente es siempre el key del asunto, sobre todo desde una mentalidad emprendedora, ¿no? Desde una mentalidad de gestión, siempre hemos puesto el enfoque equívoco en los resultados. Por ejemplo, la mayoría de los que se meten al negocio, lo primero que hacen es, ¿y cuánto voy a ganar? ¿No? ¿Y qué platita voy a recibir? Quiero contar contante y sonante, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya el enfoque está errado. Si un emprendedor arranca por eso, ya para mí tiene un mal principio, porque en realidad el resultado económico financiero cae así como este lapicero por su propio peso. Es, como la palabra lo dice, el resultado de tus procesos, de tu gestión, ¿no? De ese proceso productivo que has puesto en marcha, de ese proceso logístico, ¿no? De toda esa sumatoria de gestiones que hacen que tú tengas como resultado una ganancia y una productividad. Y en el tema de responsabilidad social, frente a este fenómeno social, tiene que haber una variable estratégica clave. ¿Sabes cuál? El servicio. Y a nosotros no nos enseña a servir, a estar al servicio del otro. Quiero que aquí escribas la palabra administración, pero lo vas a escribir en, en su idioma, diríamos, se me fue ahorita, ¿no? En su raíz etimológica, administrare. Escribe administrare, por favor. Ministrare. Mira, tú ahorita estás en tu maestría en gestión de la educación, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu maestría? Docencia universitaria. Bueno, docencia universitaria. Y la docencia universitaria es una gestión, ¿no?, de todos tus recursos educativos en aula, ¿no? Todo se circunscribe igual a gestión o administración de recursos, ¿no? Igual vas a tener que ser tú la gestora, la educadora, la administradora de tu salón de clase, ¿verdad? Ya. Mira, AD, la palabra AD, etimológicamente en su raíz, es el verbo ser o estar. Ser o estar. Y ministrare, ¿no?, de donde sale la palabra ministerio, ¿no?, de donde sale la palabra ministro, ¿no?, su significado etimológico es servicio o servidor. Entonces la palabra administrar en sus orígenes, ¿no?, en sus raíces etimológicas es ser tu servidor o o estar a tu servicio. Dígame, los ministros actuales y toda autoridad que cumple este rol para el cual juramenta, vota, hace su promesa, ¿sabe de servicio? Es más, No. los mismos gerentes, ¿no?, estudian administración sin saber que la raíz de la administración es ponerte al servicio, ser un servidor. Y eso se requiere si tú quieres una verdadera responsabilidad social universitaria. Simplemente con una sola palabra, si las estrategias que tú pones no están alrededor del servicio, ¿no?, entonces olvídate de tu responsabilidad social universitaria, solamente estar para la foto ante lo que vas a hacer, porque lo que te interesa es el figuretis, ¿no? Pero no lo haces por esa verdadera vocación de servicio. Tiene que haber en toda estrategia de RSU
vocación de servicio, una convicción de que estás para ayudar al bien mayor de todos los involucrados. Y, y bueno, mira, hay tanto para decir, pero yo creo que con esto ya tú mismo te estás dando cuenta que una vez más el gestor, el quid del asunto, eres tú, soy yo, todos y cada uno, el ser humano, el ser humano. Así es. Carlos, tal vez la tercera pregunta. Ok, maestra. Eh, ok, maestra. Continuando con el desarrollo de la universidad, voy a empezar mi pregunta con una introducción de Carlos Tunerman, definiendo que la educación, dice, no es prioritaria, sino es estratégica. Y los países que no invierten en educación no se vuelven competentes. Entonces, para mí, algo estratégico, desde mi visión, porque estamos hablando de la competitividad y el desarrollo, es la interculturalidad. En su experiencia maestra en las universidades donde ha sido decana, eh, han suscrito convenios que toman el aspecto, esta dimensión de la interculturalidad, y si han habido, estas cómo han beneficiado a su universidad. Mira, justo estamos por concretar un viaje a una de las universidades con la que hicimos uno de los más interesantes convenios con la Universidad Benito Juárez en Oaxaca, México, justo por la similitud en esto de la interculturalidad. Nos conocimos con las autoridades de estas universidades en un congreso de, donde se convocó a universidades saludables, ¿no? Universidades saludables, ¿no? La RIUS, la Red Internacional de Universidades Saludables, RIUS. Y verdaderamente me dio, no te imaginas, una esperanza, ¿no? De cómo lo que tú mencionaste, ¿no? Esa competencia, ¿no? Se hacía en una competencia, era una colaboración de competencias de estas universidades que estaban dando prioridad a la salud física, mental, emocional, social y espiritual del alumno. Porque ya es momento en que se vea al ser humano de una manera integrada, integrada. Y, y mira, a nosotros nos invitaron a participar porque la Facultad eh, de Administración de Negocios Internacionales, ¿no? Que a su vez cobijaba las escuelas de economía, ¿no? De contabilidad, de turismo y hotelería, ¿no? Además de la de negocios internacionales, eh, hizo en sus últimas mallas, creó lo que llamó el eje verde, ¿no? Y el eje verde era un eje transversal en todas y cada una de los ciclos de la carrera, desde el primero hasta el último, en respetar la vida y el medio ambiente. Y eso, mira, eh, eh, gustó a otras universidades, incluso europeas, ¿no? Norteamericanas, que no habían considerado ya colocar en sus mallas y en sus estructuras, en sus currículos, ¿no? La importancia de introducir, sea cual sea la carrera, ¿no? Porque inclusive después la Facultad de Ingeniería, de Derecho mismo y otras dijeron, oh no, este eje también debe de, de llevarse en mi facultad, ¿no? Y es algo que yo creo que se tiene que incorporar
para que estas estrategias, ¿no?, de interculturalidad en realidad se conviertan en una sola cultura que respete a nuestra madre tierra. Dependiendo si eres un país de Asia, si eres de Norteamérica, si eres de África, si eres de América, ¿no? Manteniendo esa interculturalidad, el factor común denominador, que no importa de qué cultura seas, te das cuenta que la madre tierra nos unifica y nos armoniza en una sola. Porque la tierra es la misma, el árbol es el mismo, el río es el mismo, el viento es el mismo, el sol es el mismo, ¿no? Y, y eso es lo que tenemos que tener como tendencia a, a forjar en nuestros futuros profesionales, ¿no? Que esa interculturalidad tenga un factor común denominador que sea eh, cómo gestionar bien estos recursos que la madre tierra cada vez los ve más diezmados. Sí, maestra. Y sí, a veces ese es un enfoque que yo luego, ¿no? Usted lo ha dicho, eso de la madre tierra, es un enfoque, sí, sigue siendo ese enfoque sistémico, porque además, muchas veces el tema de la interculturalidad lo vinculamos, o en la literatura, básicamente muestra el interés por la aproximación, porque hablamos de interculturalidad, comunidades nativas, y asociamos a sistema lingüístico. Y muchas veces ese interés también limita mucho a esa gestión de la interculturalidad, porque también muchas veces al hablar de comunidades nativas, y se han creado universidades como de la Amazonía, de la Amazonía y Quillabamba, también hay una limitación porque no hay ese reconocimiento también a esos saberes de la comunidad y también al valor, ¿cómo se llama?, que se tiene que articular sobre el valor de los saberes de las comunidades nativas en el discurso académico. Y muchas veces ahí está ese interés, pero también ese interés también se limita por esa, digamos, esa contradicción, diría, quiero y no quiero. Entonces, y usted dio un enfoque, sí, general, porque muchas veces solo hablamos acá en los discursos académicos, interculturalidad, comunidades nativas, asociado a idiomas. Y ese es el enfoque, ¿no?, que muchas veces no le damos. Y usted nos ha dado otro tipo de enfoque que sí, que le agradezco, maestra. Sí. Gracias a ti, Carlos. Y mira, una vez más, mientras mantengamos la diferenciación de algunos conceptos, ¿no?, y no lleguemos a integrarlos en esa dualidad que siempre se han manejado, no vamos a evolucionar dentro de nuestro rol como educadores en las nuevas generaciones, en en los nuevos seres, en los aún no nacidos, pero que si vienen, ¿no?, y nacen, es porque les toca verdaderamente ya una nueva manera de ver al mundo. O sea, ese metaverso, ¿no?, no tiene que verse a través de una realidad virtual o aumentada, porque te ponen unos aparatos que te hacen ver algo que no es. Vas a tener que cerrar los ojos y ver con el ojo de sabiduría. O sea, las nuevas generaciones, y ese es nuestro rol como educadores, no es inculcar más conocimientos a un vaso lleno. Por eso decía desaprender. Es más bien despertarlos en su sabiduría. Así tan simple como, ¿cómo defines responsabilidad? Mira, ¿no? Haz ahí tus juegos, ¿no? Haz tu aspecto lúdico, ¿no? Y hazlos sentirse importantes en que se están dando cuenta desde su propio saber, ¿no? Desde su propio darse cuenta. Sí, basta ya de más desintegración, más diferenciación, ¿no? En realidad, eh, y eso nos enseña la Madre Tierra, sabiduría. El don de la Madre Tierra es eso,
sabiduría y milenaria, porque nos ponemos a, y no solamente la madre tierra, en realidad la madre naturaleza, nos ponemos a observar, mira, una simple abeja, una simple hormiga, o cual sea el animal que tú quieres, cuánta sabiduría nos enseña, cuánta, o una planta, o una piedra incluso, porque hasta la piedra yo estoy segura de que respira, si está conformada por los mismos elementos químicos que tú, yo y todo lo que habita en este planeta tiene. Gracias, doctor. Gracias. Elizabeth va a continuar con la siguiente pregunta. Oh, todavía hay otra más, ¿ya? Sí, Preguntas, vamos a la penúltima y ya Carlos está terminando luego con la última pregunta. Eh, la cuarta pregunta es, una de las 5 tendencias educativas internacionales es la inteligencia artificial, que es una de las herramientas prácticas para educadores y también para otros profesionales. En la universidad que usted labora, ¿cómo lo aplica y por qué? Bueno, ahorita estoy en mi año sabático, porque te comenté que estoy justamente haciendo todos los trámites para ya obtener mi grado de doctora, ¿no? Entonces ahorita estoy de vacaciones, entre comillas, con arduo trabajo, ¿no? Entonces, justo este tiempo, estos últimos 12 meses, es donde se ha disparado, pero sí exponencialmente, el tema de esta herramienta inteligencia artificial, ¿no? Mira, eh, desde que yo estudié una, una, una diapositiva que siempre utilicé en todos y cada uno de los cursos que enseñaba, era justamente, no sé si me permites compartir, de repente te la enseño porque la tengo por aquí abierta. ¿No? ¿Tú llegaste a ser mi alumna, Elizabeth? Creo que sí, ¿no? ¿En algún curso? ¿O no? Creo que sí, No, creo, creo que no. No, no, creo no, que no, no. no. No, 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 porque me hubiera No, acordado. sí, Sí, creo que no. pero justamente uno de, bueno, en realidad en todos los cursos, cual sea el curso, hacía ver esta diapositiva, ¿no? En donde puedo compartir o no, a ver, Está espérate, habilitado para que pueda ¿sí? compartir. Sí. Espérate, voy a buscarla a ver dónde está. A ver, espérate. A ver, a ver, a ver. No está. Ya, he abierto otra diapositiva, pero igual esta nos va a servir. Igual de alguna manera nos va a servir. A ver, pongo compartir pantalla. Ya. ¿Se está, se está viendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? feliz. Sí, así es. ¿Sí? Sí. Ujú. ¿Se ve completo o se ve, se Yo puede sí ver? lo veo completo, no sé, Carlos, lo ve Sí, completo. sí, 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 sí lo veo ¿Sí? completo. Veo completo. Ujú. Uy, espérate. ¿Cuál es la que está, diapositiva que están viendo? A ver, porque parece que, El número 9 que Ujú. dice La que volar. dice volar. ya, perfecto, está bien entonces. Ya, está bien. Ya. ¿Me pueden decir qué ven ustedes en esta diapositiva? ¿Se puede ver? ¿Lo pueden ver? Está muy, muy chiquita, no sé, a ver, Sí, vean. Hay una ujú. línea que justamente va hacia arriba de cómo ha ido yendo los años de evolución, creo que depende de la misma ciencia, la tecnología, como acá nos menciona en esta imagen.
sí, A ver, sigan viendo y cada uno me va a decir qué ujú. ve. Sí, igual, bueno, estoy viendo y leyendo no es una curva en su vida y va todo ese proceso, ¿no? De la información, el internet, la bioeconomía, que llega a todo eso como a bioética, biomedicina, ¿no? Un poco cómo ha ido evolucionando y desarrollando pues el conocimiento y llegar a esa, ¿no? A lo que es la bioética. Mira, algo más que quieran adicionar, ¿no? Algo más que se den cuenta. De expandir, eh, de ir dejando, tal vez profundizando más en diferentes conocimientos en la evolución misma, cómo va cambiando con el pasar del tiempo, cómo las cosas no son como de repente en el siglo XX, ¿no? Hemos visto de que sigue habiendo muchos cambios en diferentes aspectos. Ya. Miren, ¿ah? Vamos a hacer un rápido análisis de esta gráfica, ¿no? Ustedes acá están viendo dos ejes, el eje Ujú, X y el eje Y, ¿verdad? ujú. ¿No? Correcto. Ya. Cada uno de estos ejes representa ¿qué? Uno representa la Conocimiento. ciencia, la tecnología, la información, el conocimiento, la sabiduría, y el otro representa el tiempo, ¿sí o no? Ujú, ¿Ok? correcto. En, en este, en este, en este pedazo de este gráfico, de estos dos ejes, ¿no? Aparece una, ¿no? Una línea curva, ¿no? Que, si ustedes se dan cuenta, desde 1800 a 1900, casi un siglo, ¿no? Ha sido casi paralela, ¿no? En cuanto a su crecimiento con el eje del tiempo, ¿sí o no? Es decir, que el avance de la ciencia y la tecnología prácticamente casi nada. En los primeros 50 años, ¿no? del siglo anterior, hubo una pequeña pendiente porque pasamos de la mecanización, ¿no? A la racionalización. Ya por esos años se dieron ciertos avances, ¿no? En la era industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y es prácticamente a, a partir de los años de la década del 70, del 80, ¿no? Y esa década a mí, en los 80, me tocó a mí estudiar. Pude gozar, pude vivir, pude vivenciar lo que es pasar o introducir en lo que era la internet, ¿no? Ustedes, de hecho, no pueden imaginarse que antes se podía estudiar sin computadora, sin internet, sin celular, ¿no? Porque no existía, ¿no? Eh, Nosotros, para poder acceder a la información, teníamos que hacer colas en una biblioteca y era muy limitada porque si se acababan los libros, ya te quedabas sin la información. Por más que hubieran libros, ponte que hubieran, no sé, 50 libros de economía, ¿no? Esos 50 se acababan y ya te quedabas sin libro. Hoy la información es prácticamente infinita, ¿no? Te puedes ahogar en el mar de la información y si no sabes nadar y elegir bien qué ola te va a llevar, te puedes perder en ese mar de información, ¿no? Es a partir, miren, de esta década
donde el crecimiento de esta curva es exponencial. Ya se convierte ya no paralela al tiempo, sino prácticamente paralela a esta evolución de lo que es la tecnología, ¿no? Sin embargo, miren ustedes, ¿no? Y en todo este crecimiento exponencial, ¿no? Todo este sinnúmero de variables, ¿no? De nuestro contexto, que están vinculados definitivamente a todo lo que es la inteligencia, ¿no? Están ahí presentes, ¿no? Sin embargo, yo les hago pensar un ratito. Todo esto, todo este crecimiento es ya, ok, la inteligencia artificial está invadiendo, inundando, y ya es imposible, ¿no? Visualizar el mundo sin esta herramienta. Sin embargo, yo les hago ver esto. Este, eh, estos dos ejes, estos dos ejes nos están haciendo ver solamente un cuadrante de los 4 ejes que se pueden formar con estas dos variables, ¿sí o no? Estamos viendo solamente un cuadrante, ¿verdad? Ujú. Correcto. ¿Significa que los otros cuadrantes no existen, ni han existido? Vayamos a, al cuadrante, ¿no? De la I negativa, ¿ok? Es decir, donde antes del año 1800, ¿no? Retrocedamos al año cero. Vayamos 500 años antes de Cristo, vayamos 1000 años antes de Cristo, vayamos 2000 años antes de Cristo, vayamos 5000 años antes de Cristo, es decir, vayamos a nuestra cultura pre-inca o a nuestra cultura caral. ¿Ok? ¿Ya? Estamos, miren, ya no en los 1800 ni 1900, sino estamos en los 5000 años antes de Cristo. ¿Ok? Ya, les pregunto, en ese tiempo, en ese entonces, en ese contexto, es que no había ciencia, no había tecnología, no había información, no había conocimiento, no había sabiduría. Sí ha habido. Por parte de personas de dichos años, sí, no como ahora, ¿no? Pero sí Tal sí, vez, tal vez no había inteligencia artificial, pero había mucha sabiduría. Nosotros provenimos de una cultura milenaria sabia. ¿A dónde se fue esa sabiduría? Miren, eso es otro tema muy profundo y muy filosófico para conversar, ¿no? Pero definitivamente yo los invito a que lean un libro de Ruth Chadi. ¿Saben quién es Ruth Chadi? La arqueóloga, la que ha puesto mucho énfasis en estudiar Caral. Ustedes saben que Caral es uno de los focos civilizatorios del mundo, así como es Mesopotamia, así como son los fenicios, ¿no? Pero que tiene una particularidad muy especial, a diferencia de cualquier foco civilizatorio en este planeta. Todos los focos civilizatorios, excepto el nuestro, Caral, ¿no? Han sido focos civilizatorios en base a violencia, a guerras y a todo lo que son instrumentos de violencia, diríamos, ¿no? Sin embargo, Caral, y esto está reconocido por muchas entidades, e incluso un libro especial en la National Geographic, y lo menciona Ruth Chadi en su libro Valores, ¿no? Que nos ha legado Caral. Lo importante de esta cultura milenaria es que nos civilizó dentro de una conciencia de paz, de una cultura de paz.
Si ustedes no han visitado Caral, ¿no? O si no conocen la historia de Caral, se van a dar cuenta que no han encontrado en toda esta cultura ni un símbolo, ni un instrumento, ni nada que indique una civilización en base a imposición o guerra. Ha sido trabajo, ha sido música y han sido valores de paz y de armonía y de equilibrio y etcétera, etcétera. Dígame, ¿eso es sabiduría o inteligencia artificial? Sabiduría. Sabiduría. Ujú. Hemos cedido, o sea, hemos cedido mucha importancia a la inteligencia, ¿no? Y hemos perdido nuestra salud. Y mientras cedamos más en la sabiduría y el mundo nos inserte, ¿no?, en la inteligencia artificial, el ser humano, lejos de evolucionar, va a involucionar. La inteligencia artificial, como su nombre lo dice, es artificial, es decir, falsa, porque lo artificial es falso. Y vamos a estar tan inmersos, pero tan inmersos en lo falso, que cuando veamos algo que es real, nos vamos a sorprender. ¡Ah! ¡Oh! ¿Esto era real? Porque ya no vamos a encontrar la diferencia entre lo real y lo falso. Solo el hombre que mantiene su sabiduría va a poder manejar a la inteligencia artificial como un instrumento. Ya los mismos creadores de la inteligencia artificial nos han alertado que se está perdiendo el control de lo que esta inteligencia artificial puede hacer en relación a, 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 a lo que le corresponde, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas, hay que saber, como toda herramienta, ¿no?, cómo la debemos controlar, cómo la debemos manejar. Esto más bien nos sirve para despertar más en nuestra sabiduría. Pero como el ser humano lamentablemente le gusta lo fácil, ¿no?, le gusta lo cómodo, le gusta, o sea, facilitarse la vida, lamentablemente va a terminar eh, suicidado por su propia herramienta. Tenemos que tomar con mucha precaución, con mucha prudencia, esta herramienta que aparentemente pues es, ¿no?, la gran maravilla, y lo es, pero para quien la sabe utilizar. Toda herramienta, ¿no? Un cuchillo, ¿no?, sirve para matar, pero también para lo que le corresponde como cuchillo, ¿sí o no? Un taladro sirve para taladrar y hacer huecos, pero también para destruir, ¿no? Todo tiene sus dos lados. Esta herramienta tenemos que manejarla con mucha prudencia, con mucha cautela, ¿no? Y es más, acá estamos haciendo ver solamente dos ejes, el eje X y el eje Y. Y díganme, ¿nosotros vivimos en un plano de X e Y? Ujú. Nosotros vivimos por lo menos en un plano tridimensional. Incluyan acá el eje Z. Si incluyen el eje Z, ya cambia la perspectiva, ¿no? Y cambia el panorama y el contexto para que el ser humano todavía tome conciencia, ¿no?, de, de eso, justamente cómo vemos el universo. ¿Cómo vemos al universo? Ese tipo de cosas, ¿no?, tenemos nosotros que manejarlas siempre, y es lo que nos va a hacer superior a cualquier inteligencia artificial. Que le han puesto ese nombre, ¿no?, pero que, cual sea el nombre y el apellido que le pongan, el ser humano siempre será el meollo del asunto en la medida que asuma esa responsabilidad para manejar el mundo hacia una evolución,
en vez de una involución. ¿No? Y bueno, ya aquí cortamos porque la experiencia era otra diapositiva más, pero creo que con esto tienen ustedes una reflexión, ¿no? Acerca Sí. de lo que los quiero hacer pensar, ¿no? Así es, Así Magis. es. Vamos con la última pregunta. Oh, había otra vez. Son cinco No, pues, preguntitas vamos, que fue lo discúlpeme. que nos mencionaron. Sí. No, yo estoy feliz, tranquila, no se preocupen. Gracias, maestra. Pero esta es, no sé si es un tanto reflexiva o más instrumental. Mi pregunta es, maestra, en su experiencia como docente o en cuanto a la política de la universidad, ¿cuáles son los filtros y las acciones de evaluación sistemática que se tienen en cuenta o se han tenido en cuenta para el logro de las competencias de los estudiantes? O sea, si hay algún tipo de filtro y acciones, ¿no? De evaluación sistemática para el logro de las competencias. Mira, qué buena pregunta, ¿no? De todas las que me han hecho, esta es una de las que más me, 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 me invita a darme cuenta justamente de algo que es importante en la acción docente, ¿no? Porque yo particularmente como profesora siempre decía, es lindo, lindo, lindo enseñar. Lo único que yo le quitaría a mi labor docente es las evaluaciones. Porque verdaderamente en ese entonces, ¿no? Las evaluaciones no solamente eran muy objetivas, sino también muy subjetivas. Hoy por hoy, conversando el otro día justamente con unas alumnas, unas eh, amiguitas de la Católica, justo de la Facultad de Derecho, ¿no? Cuando yo les contaba cómo fue mi primera prueba y cómo la desarrollé. En ese entonces eran unos cuadernillos, así de esos cuadernillos de, mm, no sé si ustedes han visto estos cuadernillos donde se daban las pruebas, ¿no? Y eran a mano, a puño y letra, ¿no? Y los chicos de derecho, Dios mío, por Dios, yo ahí me saco el sombrero de ese alumno en ese entonces, ¿no? Porque les mandaba a leer, por ejemplo, el libro de la ventaja competitiva de Michael Porter, ¿no? Y les decía, ¿no? En el capítulo 5 en la figura 5.3, ¿no? El autor menciona, a ver, usted cómo complementa, ¿no? Ese, ese aporte, ¿no? Y mira cómo me respondió el alumno. ¿Sí? Decía, sí, efectivamente, ¿no? La figura 5.3 del capítulo 5 donde vemos tal tema, el autor, pum, 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 y desarrollaban así. Creo que era una página y la vuelta, ¿no? Sin embargo, ¿no? En la nota de pie de página, ¿no? Que se observa en la figura 5.3, ¿no? Se señala al autor, y mencionaba, por ejemplo, el autor, por decirte, Periquito Pérez, ¿no? Donde en su libro, en el capítulo total, oye, se iban a la nota de pie de página, se iban al capítulo tal, y de ahí, y se iban a lo más profundo, de lo profundo, de lo profundo, que yo me tenía que revisar 3 o 4 libros para poder evaluar esa respuesta, porque ni yo los había leído, ni yo los conocía todavía, esos autores, ¿no? Y en ese entonces no había, estoy hablando del año 91, no había la tecnología que ahora ya hay, la había, pero no tanta, ¿no? Tenía que remitirme todavía a, a las fuentes físicas, ¿no? Yo decía, Dios mío, hoy las pruebas en la mayoría de los casos son objetivas al 100%. Marcar A, B, C o D. Dime, ¿tú cómo puedes evaluar con esa objetividad? Para empezar, para empezar, ¿no? Por otra parte, ¿no? Por otra parte, ¿no? Por ejemplo, en mis cursos, ¿no? Comportamiento humano en las organizaciones, ¿no? Yo a mis alumnos les decía, yo no te voy a evaluar solamente en la prueba que te voy a tomar.
yo voy a hacer una evaluación 360 grados. ¿Sí? Y voy a pedirle, voy a mandar también una hoja evaluativa a tu subordinado o a tu superior, ¿sí? Para que me responda en base a, a estos estándares, ¿no? ¿Sí? Y no solamente voy a hacer que te evalúe tu subordinado o tu colaborador, ¿no? O tu par o tu superior, sino lo más importante, le voy a preguntar a tu hijo o a tu esposa, ¿no? Lógicamente no les voy a preguntar ahí qué tan buen administrador eres, sino les voy a decir qué tan buen padre eres o qué tan buen esposo eres. ¿Por qué, por qué tenemos que evaluar al ser humano en una profesión solamente en un contenido tan limitado, en una pata de una mesa de 4 patas? ¿Por qué deshumanizamos a este profesional, ¿no? Donde no se lo integra en sus otros roles? Dime tú, ¿no? Entonces, hay, cada vez hay más filtros y más filtros y más filtros, y cada vez la cosa es más objetiva y cada vez estamos despersonalizando al profesional. O sea, estamos haciendo lo que hace la medicina, ¿no? Ah, ya, voy a ver tu corazón, ¿no? Te doy la pastilla para el corazón, pero te friego el estómago, te friego el riñón, te friego el pulmón, te friego el sistema nervioso, y te friego todo, ¿no? Pero te curo el corazón, ¿no? Mientras no seamos verdaderamente un, un ser donde se te evalúen esas virtudes, ¿no? Esa, eh, esa, no sé, esa esencia verdadera del ser humano, cual sea tu profesión, ¿no? Seas ingeniero, seas médico. Mira, hablando de médicos, yo los invito a que ustedes revisen las mallas eh, académicas de las facultades de medicina. No van a encontrar ningún curso que humanice a ese individuo que es el que más tiene que tener contacto y empatía con el paciente. No van a encontrar. Y si encuentran, por favor me avisan porque yo hasta ahora no he encontrado. Entonces, ¿cómo puedes evaluar tú a un profesional en base a si se conocen los huesos, ¿no? Si se conocen todas las muelas de la dentadura, ¿no? Si se conoce, oye, te puede conocer todos los nervios y demás, pero no se conoce a sí mismo. ¿No? Eso es importante en la nueva evaluación y autoevaluación, ¿no? En estos temas educativos venideros. Así es, maestra. Sí, eso un poco nosotros le evaluamos dentro de lo que le denominamos el enfoque formativo, ¿no? Donde entra la autoevaluación, la coevaluación entre mis pares, mis compañeros, como Elizabeth, y la heteroevaluación de los docentes, ¿no? Y lo que usted ha dicho en cuanto usted lo ha denominado, en su enfoque como evaluación de 360 grados, y sí es cierto, porque para poder en este enfoque formativo, la retroalimentación es importante. Entonces, pero para que que el estudiante también tiene que tener el futuro profesional o ya el profesional que hace una maestría tiene que tener una madurez, digamos, y también una, no sé, yo digo una predisposición mínima, no solo para recibir una retroalimentación, sino para poder asimilarla, introyectarla, interiorizarla esa, ¿cómo se llama? Esa retroalimentación. Y esa retroalimentación, como usted bien lo ha dicho, maestra, es 360 grados, es en todos los roles y en todos los aspectos, ¿cómo se llama?, en el cual nos desempeñamos, porque esta educación es para la vida y es por la vida. Entonces, sí, su enfoque, sí, está en su área, pero sí, es lo que nosotros hacemos, porque si no, si el individuo, y ahí yo digo el filtro,
porque si uno no tiene esa predisposición mínima para asimilar, un, definitivamente no hay profesionales con compromiso democrático que buscan la paz, la ciudadanía y el desarrollo, porque no, como usted dice, no, como usted inicialmente cuando nos habló, aquel profesional o estudiante que estudia por ganar dinero, definitivamente no está encaminado a esto que estamos apuntando. Y sí, maestra, sí, muchas gracias por por su conocimiento, por su experiencia, y sí, esta evaluación de 360 grados es lo que es necesario en esta retroalimentación, pero el componente humano es importante, no solo en las mallas curriculares, sino, entonces ahí, no sé, yo he leído que es la formación ya extracurricular que es necesaria, pertinente y oportuna, porque si la parte de la condición humana no se desarrolla, definitivamente no se va a lograr esa competencia, porque competencia no solo es habilidad, es más que una habilidad. Así, maestro. Así es, esa es. Y me alegra, mira, terminar esta oportunidad de estas preguntas y respuestas con una palabra muy importante: retroalimentación, feedback. Porque justamente en el enfoque sistémico, este proceso, este ciclo, ¿no?, de transformación, ¿no?, es completado y complementado, ¿no?, desde un input, proceso, output, retroalimentación, ¿no? Entonces, eh, mira, una vez más, empezamos con el enfoque sistémico y terminamos con el enfoque sistémico, considerando este concepto tan importante que es la retroalimentación. Y esta retroalimentación o feedback, como tú muy bien has dicho, hay que valorar tanto lo negativo como lo positivo, ¿no? No solamente lo positivo, sino también lo negativo. Ahí te das cuenta que tanto lo positivo como lo negativo son parte del uno y nos sirve igual. No podemos solamente Sí, valorar lo positivo, sino también lo negativo. Y viceversa. así es, maestro. Sí. Muy agradecido nuevamente, maestro. Sí, antes de terminar, por acá nos han pedido un poquito los datos de usted. Su nombre completo, por supuesto, que acá lo tengo todo anotado. Y lo que sí nos piden es, por ejemplo, su carrera profesional, su grado académico, su cargo laboral. Es lo que nos piden a nosotros la información, ya que la docente va a querer toda esa información que nos ha brindado y que dicha entrevista es pues 100% veraz. Ok, ok, ok. A ver, bueno, mi nombre es María Jacqueline Otiniano Mejía. Soy administradora de empresas. Mi grado de magíster es en gestión empresarial, ¿no? Todavía no, mientras no tenga en mis manos el grado de doctor firmado, devuelto y inscrito en la SUNEDU, todavía no puedo decir que soy doctora. Espero que ya en abril, mayo ya pueda hacerlo. Actualmente estoy como coordinadora del área de recursos y gestión del talento humano en J&M Asesores Consultores, y como presidenta de TAO Educa. TAO Educa son las iniciales de lo que significa transformación y aprendizaje organizacional. Y Educa significa educación de una civilización con amor. Una- ¿Ok? Y antes de finalizar, también nos pide una fotito para que podamos Oh. sacar todo lo que nos han pedido por aquí. Tenemos que seguir. ¿Y cómo se llama vuestra docente? Ella es la doctora Violeta Saldívar de Gamero. Ah, Violeta Saldívar de Romero. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero me va a encantar después de repente saludarla. Me la saludan en todo caso, ¿no? Eh, ya. Bueno, ¿Ok? entonces estoy dispuesta para la fotito, pero yo no Ah, sé, o sea, no se ve, o será aquí mi pantalla, ¿no? Yo no los veo todos a ustedes, los tres iguales, sino, a ver,
¿Qué otra cuestión? ¿Usted cómo me Desde la voy a poner la laptop, yo vista? estoy ajá, desde la La voy a laptop y poner. la vista sí, lo Ah, ya, ahora sí. perfecto. Ahora. Uy, Dios mío, estoy con los pelos parados. No, para nada, se encuentra muy bien. Vamos aquí, así que a ver, Carlos, a ver si Ok. a ver, vamos por acá. Ajá, compartir todo. Y lo voy a colocar. Envías la foto. Sí, ahí está, y ya lo he colocado en un Word para tenerlo ahí. Y más bien, muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista un poquito extensa, sé, por su tiempo, pero muy agradecida con usted como ser humano, como profesional, eh, durante todos estos años que la he conocido y la circunstancia cuando habíamos conversado la vez pasada, ¿no? De que nos juntó nuevamente de poder reencontrarnos y nuevamente agradecerle bastante a usted por por haber podido concedernos esta entrevista. Muchísimas Miren, gracias. y miren qué lindo, o sea, cuando me dijiste que estabas haciendo la maestría en la Norbert Wiener, justamente la primera oportunidad que tuve de ser decana en la Facultad de Administración fue ahí, en la Norbert Wiener, mira, ¿no? Así que trabajé ahí varios años de mi vida, desde el 2005 hasta el 2013 que me retiré, ¿no? Me retiré, sí, 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 sí. Así que ha sido una experiencia muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces están en una buena universidad, éxitos, les auguro los mejores éxitos y ya eh, estoy para cualquier nueva consulta. Me saludan y me agradecen a su profesora y me saludan a sus demás compañeros. Muchas ¿Ya? gracias, maestro. Muy agradecido Chao, por... Gracias. chao, chao. Buen domingo. Lindo domingo, ¿ya? Chao. Chao, chao.